vamos a aprender hoy día. Aleluya. Good to see you all again. Es muy bueno verlos a todos otra vez. So, let's do what we're going to do. Let's take your Bible or your electronic equipment. Levanten su Biblia y pónganse todos en pie una vez más. Levanten su Biblia hacia el cielo como hemos hecho siempre. Go ahead and stand. Y levanten también su celular si es una Biblia electrónica que tienen Google. Lift it up toward heaven. Levanten su mano arriba, sus Biblias arriba, por favor, así. Say this boldly after us. Y digan fuerte esta oración. This is my Bible. Esta es mi Biblia. I am who it says I am. Yo soy lo que ella dice que soy. I have what it says I have. Yo tengo lo que ella dice que tengo. I can do what it says I can do. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Tonight I'll be taught the Word of God. En esta noche voy a escuchar la palabra del Señor. So I boldly declare, Así que valientemente declaro, my mind is alert, mi mente está alerta, my heart is receptive, mi corazón está receptivo and I'll never be the same. y nunca seré el mismo. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. ¿Tienen agüita, cielo? Agüita para nosotros. If you look in your Bibles tonight, it would be good if you looked at these verses. We're going to talk about being led by the Spirit of God. En esta noche vamos a enseñar de cómo ser guiados por el Espíritu Santo. We are the children of God, Somos los hijos del Señor. born of His Spirit. Hemos nacido en el Espíritu. When in the moment we were saved, En el momento que hemos sido our salvos, old spirit died and the new spirit was revived. nuestro viejo espíritu murió y un nuevo espíritu apareció. The Holy Spirit of God came into our spirit. Y el Espíritu Santo empezó a habitar en cada uno de nosotros. So Christ lives in us through the Holy Spirit. Así que Cristo vive ahora en nuestro espíritu. The Bible says that we have a spirit, a soul, and a body. La Biblia dice que somos un espíritu, tenemos un alma, estamos en un cuerpo. The Spirit of God is the real us El Espíritu de Dios está realmente en nosotros that will live forever. y vive en nosotros para siempre. It's inside of us. Vive dentro de nosotros para siempre. And our soul, that's our mind, our will, our intellect. Y nuestra alma es nuestra forma de pensar, nuestro intelecto, nuestras emociones. What we reason, we think with is logical. Y es muy lógica, muy mental. And then we have this body. Y después tenemos este cuerpo que usted lo ve. It's a temporary earth suit. Es nuestra ropa It's like a exterior. tent. It'll be put away. Es una tienda que después nos lo vamos a sacar. Because the Bible said we came from the dirt, the dust, and we'll go back to the dust. Así que la Biblia dice que hemos sido sacados de la oscuridad para ser puestos en la luz. Hallelujah. Aleluya. But when Jesus Christ returns, we're going to be united with Him. Así que somos uno con Jesucristo. Amén. Hallelujah. Aleluya. We'll be with Him forever. Así que, y con Él para siempre. So if you would turn in your Bibles to Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Vamos, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, por favor. Proverbios 3, 5 y 6. This is Gracias. one of the first verses I learned when I first got saved many years ago. Y este es uno de los versos que yo aprendí cuando recién empecé a ser salvo. I'm sure you're probably familiar with it too. Y estoy seguro que ustedes también se están familiarizados con este versículo, ¿verdad? It says, trust in the Lord with all your heart. Dice, fíjate en el Señor con todo tu corazón Lean not your own understanding. y no te apoyes de tu propio entendimiento. Now see, trust Him in the Lord with our heart. That's where God deals with us on the inside, it's in our heart. Dice, confía en el Señor con tu espíritu, tu corazón. We don't contact God with our brain or with our soul. Nosotros no podemos entender a Dios con nuestra mente natural, solo con nuestro espíritu. He is spirit, we are spirit. Él es espíritu y nosotros también somos espíritu. So that's the way that we're working with Him. Así que esa es la forma que nos comunicamos con Él. But our understanding, it doesn't know the ways of God. Nuestra mente, nuestro entendimiento no va a entender a Dios. I'm thinking of Moses when
when the Egyptian army was behind them and the sea was in front of them. Como por ejemplo, Moisés estaba ante el mar y detrás de Moisés estaban los egipcios, ¿se acuerdan? And all the people were scared. What are we going to do? Y la gente ocupada en su mente estaba preocupada. God told Moses, what are you crying out to me about? Y Dios le dice a Moisés, ¿qué van a hacer? A ver, ¿qué vas He a hacer? said, stretch forth your staff. Así que Dios le dijo a Moisés, golpea el agua, ¿verdad? He stretched forth his staff, the waters parted. Y el agua se abrió. Who would have ever thought that would happen? ¿Nuestra mente pensaría hacer eso? No, ¿verdad? No. Understanding says that's something that you can't. Por eso usted no va a entender jamás a Dios con su mente, sea espiritual. See, we're dealing with a supernatural God, Para poder lidiar con lo sobrenatural de Dios and with Him all things are possible. y saber que todo es posible por medio de su So espíritu. it says that we're trusting with our heart and not on understanding. Así que la Biblia dice, confía en el Señor, no con tu mente, sino con tu corazón. And in all of your ways, acknowledge Him. Y no permitas que todas tus formas sean cambiadas por tu mente. What does that mean to acknowledge Him? Y también habla de reconocer tus caminos. That means to ask Him, which way should I go? Así que decirle a Dios, Dios, ¿qué hago en esta situación? What should I do? ¿Qué debo hacer, Señor? You're the master. Tú eres el maestro, I'm your child. yo soy tu hijo, And I want to know what you want me to do. y yo quiero hacer lo que tú sabes que debo y puedo hacer. So, see that there's many things that, okay, so I'll say this way. The Word of God will tell you many, many things to do just because of what it says in the Word. Recuerden, la palabra de Dios te va a decir muchas cosas que puedes hacer, But the Word of God is probably not going to tell you who you should marry, la palabra de Dios probablemente te puede ayudar a saber con quién te vas a casar, what kind of work you should do, qué tipo de trabajo puedes hacer. you know, where you should go forth in your life. Dios te puede guiar de un camino hacia otro camino. So we're to acknowledge Him. Así que para saber esos detalles es importante que usted le pregunte al Señor. Say, Lord, I'm looking to you. Así que Señor, yo voy hacia ti. Let me know down here on the inside what you want me to do. Déjame saber qué decisión me conviene tomar en esta And situación. He said, and He will direct your path. Eso significa que reconócelo en todos tus caminos. Because it says in the book of Ephesians that He has ordained us for good works. Porque como hemos leído en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Él nos ha creado para hacer sus obras, Which He already has planned for us. que Él ya planificó con anticipación. Amen? Amén. He said, I know the thoughts I think towards you, Y recuerden que el Señor no tiene pensamientos de mal contra nosotros, thoughts of peace and not of evil. sino pensamientos de paz. Amen? Amén. Give you a future and a hope. Un futuro lleno de esperanza para ustedes. So He has a plan for every one of us. Y que Él ha planeado para cada uno de nosotros para siempre. The most important thing we can do is find that plan. Por eso lo más importante que usted puede hacer en la tierra es caminar en esos altos planes del Señor para sus vidas. Because the Bible says that He labors and he that builds a house labors in vain that builds it. Porque la Biblia dice, en vano son los constructores que se esfuerzan si el Señor no edificara la casa. Unless the Lord builds a house, it'll not work. Si el Señor no edifica tu vida, en vano es lo que estás haciendo. So there's lots of good things that we could do, Así que hay muchas cosas buenas que podemos hacer, but it is not what God wants us to do, then we shouldn't be doing it. pero a pesar que sean muchas cosas buenas que usted puede hacer, no significa que sea la perfecta voluntad de Dios para que usted haga eso. Okay? Amen. Now let's turn to Psalm 119. Vamos a Salmo 119, versículo 105. I read, right? Dice, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, una linterna a mi camino. Amen. So this is very important. We're talking about being led of the Spirit, but then it says, your word is a lamp to my feet. Así que reconocer esto es importante porque dice, tu palabra es lámpara a mis pies. That means the word of God, it will be able to shine a light. Which way should you go? Así que la palabra del Señor es como una linterna que me alumbra una línea derecha en plena de la oscuridad. That's the reason it's so important to know the word of God. Por eso es importante que usted conozca la palabra del Señor. See, after Jesus was baptized,
he was tempted 40 days of the devil. Recuerden que cuando Jesús fue bautizado, fue llevado a ser tentado, ¿verdad? Satan came and started tempting him. Y Satanás vino a tentarlo. Satan, the devil knows scripture. Y el diablo sabía las escrituras, ¿verdad? But see, we have to rightly divide the word of truth. Así que, pero tenemos que nosotros aprender a dividir la palabra de Dios. So when he said, why don't you got to be hungry, just take these stones and make them into bread and you'll have something to eat. Y dices, Jesús, como tienes hambre, pues, transforma estas piedras en pan y puedes alimentarte si tienes hambre. But Jesus quoted the word of God 3 times from the book of Deuteronomy. Pero Jesús responde 3 veces una frase importante. He said, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus Christ knew the word of God. We need to know the word of God. Jesús necesitaba la palabra de Dios. Ustedes y yo también necesitamos comer la palabra de Dios. Necessary comes, you'll rightly divide the word. Así que cuando usted sabe la palabra de Dios, usted sabe dividir cuál es lo bueno y lo mejor para su vida. Amén. So the word of God will be a light to your path. Así que la palabra de Dios alumbrará su camino, su andar. Now, if you go ahead and read Galatians 5:16-18. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18, also 22 and 25, right? Yeah, what? No, I don't think I've got. Okay. No, I did put that in there. 18. It's just 16-18. Ok. Vamos a Gálatas 5, del 16 al 18. Dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, contra el andar en el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de no andar en la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieses, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Praise God. So here he's saying that we need to walk in the Spirit of God. Necesitamos caminar siendo guiados por el Espíritu. And you won't fulfill the lust of the flesh. Y de esa forma no estamos permitiendo a nosotros ser guiados por nuestra carne. We are the blood-bought children of Almighty God. Así que somos hijos de Dios lavados por la sangre de The Jesucristo. Bible says, greater is He that is in you than Y el mayor está en nosotros para guiarnos. Amen? Amén. Jesus Christ lives in us. Jesucristo vive en nosotros. We have all authority and power over the powers of God. Tenemos toda la autoridad y el poder del Señor en nosotros. When there are 3 things that are arrayed against us. Así que hay 3 cosas más para poder The saber. Bible says, do not be conformed to this world. La Biblia dice que usted no se debe conformar a este sistema de mundo. The first thing you're going to have to deal with is what this world wants you to do. Así que la primera cosa, como dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, usted no debe dejarse guiar por el sistema del mundo. And it's more evident in this moment than it's ever been before. Así que usted no, todas las cosas que se hacen hoy, siempre se han estado haciendo maldades. Because they're saying now, if you don't do the evil we do, if you don't think like we do, we are going to be enraged with you. Así que si usted no permite que esos pensamientos demoníacos, mundanos, satánicos dominen su vida, pues entonces usted no va a tener los resultados que la mayoría de gente tiene. But we don't conform to the world. We're transformed by the renewing of our Y mind. segundo punto es que como no nos conformamos al sistema del mundo, es porque estamos renovando nuestra forma de pensar con la palabra de Dios. Because it's very important that our mind and the Spirit know the Word of God. Así que por medio de nuestro espíritu usamos la palabra y renueva nuestra alma, nuestra mente para ser guiados por Dios. Amen? Amén. So then we have our flesh. Así que de esta forma dejamos que la carne no nos domine. That it and do not fulfill the lust of the flesh. Así que de esta forma usted no va a dejar que la carne nos pueda guiar, sino solamente nuestro espíritu. And the flesh, it's got its own ideas. Así que one more time, one more time. It has a mind of its own. There's things it wants you to do. Porque la carne te va a decir siempre a que tú pienses más en ti que en los demás, hacer lo que tú quieres. Like I said, well, I want chocolate ice cream. Así que es como que decir todo el día quiero chocolate y crema. Go get me some chocolate ice cream. Así que ve y dame chocolate y crema. I mean, there's lots of other things he wants you to get too. Imagínese usted que todos los días haga eso. You know, ¿Verdad? as a Christian, it was beer.
it's getting me lots of beer. Como unos creyentes, pues voy a tomar todo el rato cerveza y cerveza. Yo quiero cerveza. But thank God He delivered me from that. Así que gloria al Señor que en mi caso Dios me liberó de la cerveza. The flesh wars against the spirit, but we are stronger than our flesh. A pesar que la carne quiere dominarnos a nosotros, somos mayor y poderosos en nuestro espíritu. And then our other adversary is the devil. So you have the world, the flesh, and the devil. Y el otro tercer punto enemigo, aparte del sistema del mundo, la carne, también es el diablo. Now, like we talked last Sunday, the devil is underneath our feet. El domingo hemos aprendido, hemos recordado que Satanás está bajo nuestros pies. Amen? Amén. We have total authority over him. Tenemos toda la autoridad sobre el diablo. Now let's look at verse 18. It says, "But if you are led by the Spirit, you're not under the law." Y versículo 18 de Gálatas 5 dice, pero si son guiados por el Espíritu es porque no están bajo la ley. The Spirit of God is going to prompt us, and we'll have a knowing on the inside which way we should go. Así que el Espíritu Santo está en nosotros y nos guía, nos hace saber qué es lo que nos conviene y deberíamos hacer. And it will always be according to the Word of Y God. siempre está esa guianza de acuerdo a la palabra de Dios. Amen? Amén. Okay, then read Romans 8, verse 4. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14 es un versículo muy leído por nosotros. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados son hijos de Dios. Amén. So again, we see as many as are led by the Spirit of God, these are the sons, and we'll say the daughters of God. Así que todos los hijos de Dios pueden ser guiados por Dios. We're the children of God, Los hijos de Dios. and we want to do His will. Y es porque nosotros queremos hacer siempre su perfecta voluntad. Amén. We're to cry out, Lord, your will be done, not mine. Siempre decimos en tu oración, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. And then when we find out what His will is, then we go do it. Y cuando sabemos que su voluntad es hacer lo que tenemos que hacer, andamos en esa voluntad, ¿verdad? It's being led by the Spirit. Eso es ser guiado por el Now, Espíritu let's Santo. read John chapter 16, verse 12 and Juan 13. capítulo 16, versículos 12 y 13. Juan capítulo 16, versículo 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las vas a poder sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Now, I love the Gospel of John. Me encanta el Evangelio de Juan. I encourage you to watch it on YouTube. Te animo a que ustedes puedan ver por YouTube el Evangelio de Juan. It's the Gospel of John. Uno es el Evangelio de Juan It's in the Good News translation. It's a Bible. y uno de los videos habla del Evangelio de Juan, es una buena traducción y te explica cómo es el Evangelio completo de Juan. And the man who plays Jesus just happens to be half Peruvian. Y creo que el que hace de Jesús en la voz es un peruano. English mother and I think Peruvian father, or vice versa. Y creo que la mamá es americana, papá peruana, pero tiene raíces peruanas. Excellent job of portraying Jesus Christ. Y él hace un excelente trabajo en colocarle la voz a Jesús en este audio YouTube. And the Last Supper, starting in John chapter 13 and going through 16, is so beautiful. Y cuando él leía o escuchaba o leía ese audio de Juan 13 al 16, era maravilloso. Because he's talking to his disciples, he's telling them, I'm going to leave, but I'm going to send the Comforter. Y Jesús les decía a sus discípulos, yo voy a irme, pero voy a enviarles un confortador. And that's what he's talking about. He said, when the Spirit of truth has come, He will guide you into all truth. Y Jesús está diciendo aquí que enviaría el Espíritu de verdad que te guiará a esa verdad. And He lives in us. Y Él vive en nosotros. He never leaves us, He never forsakes us. Él vive en nosotros y nunca nos dejará. It doesn't matter what circumstances are around you, He's still in you. Ante cualquier circunstancia en su vida, Él nunca le dejará. Siempre estará con ustedes, siempre. And He's for you. Y Él estará para It ustedes. says, if God be for you, who could be against you? Él te ayudará, estará a tu favor siempre. Amen? Amen. That's the great Holy Spirit. Ese es el precioso Espíritu Santo. It said, and he will not speak of his own authority. Whatever he hears, he will speak. And he will tell you things to come. Y Él no hablará de su propia autoridad, sino que hablará lo que escucha de nosotros y te lo hará de revelar y te dirá lo que habrá de venir.
So he lives right in here. Así que Él vive dentro de nosotros He wants to lead us every day. y Él cada día quiere guiarnos a He nosotros. wants us to get acquainted with him. Cada día quiere que usted cuente con Él. To fellowship with him Él quiere que se sienta bien con usted. and do his will. Así que camine en esa voluntad del Señor. Okay, now let's go to Luke chapter 1. Lucas capítulo 1, Luke chapter 1. Luke chapter 1 and read verse 1 through 4. Vamos a ver Lucas capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4. Lucas 1 del 1 al 4 dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, he percibido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidas. Amén. This Luke was a Gentile. He wrote the book of Luke and he wrote the book of Acts. Así que Lucas escribió esto para este amigo Teófilo, pero que también nos es beneficioso para nosotros. I don't know exactly how it happened, but he knew the life of Jesus Christ. No sé los detallitos, pero él conocía la vida de Jesús. Now you notice in verse 3 he said, it seemed good to me also. En el versículo 3 dice, me ha parecido o he percibido hacer esto, dice. Having had a full understanding of everything that transpired in his life. Y poder transmitir toda esta información. So we're getting to a portion here that being led by the Spirit is just when it seems good in here. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, así como Lucas, usted va a percibir hacer esto, hacerlo bien. See, the Spirit of God is always going to lead you with peace. Ajá, y te va a dirigir con paz, con There's seguridad. going to be a knowing on the inside. That's right. Usted va a saber en su corazón y en su interior una plena seguridad para hacer algo. Eso es percibir bien. I know there's been times in my life when I was doing something as simple as buying another vehicle. Me acuerdo en cierto momento de mi vida, sentí en una posición de tomar una decisión. There was two vehicles that I got one and another. And when I drove up to the place where the vehicle was, as soon as I saw it, I thought, that's it. Cuando vi dos decisiones y ni bien vi a uno de ellos y sabía en mi corazón, esa es la decisión que debía tomar, dije, esa es la decisión. I hadn't even got in it. I hadn't even drove it. I just know, that's it right there. Así que no pensé mucho, no dejé que mi mente me hiciese, digamos, meditar, no, sino que sabía aquí, percibía que esa era la decisión. Just seemed right. Porque yo sabía en mi corazón que eso era lo correcto. One Bible teacher named Kenneth Hagin, he said, when things aren't going right, it's like washing your feet with your socks on. Cuando, como decía nuestro maestro, el hermano Kenneth Hagin, que cuando sabes algo de parte de Dios, es como que en tu interior hay un concierto de saxofón, de una melodía continua que te gusta. It's just not right. Y hace saber que debo hacer esto. That it'll just be like there's something crossways in here. It's not peace. You don't know what it is, but when that crossway thing comes, it's don't do that. It's God telling you. Y cuando usted quiere hacer algo, entonces ya quiere tomar esa decisión, ese paso, y no va a sentir paz, no va a sentir tranquilidad para hacerlo, pues no lo haga. Porque de parte de Dios le dice, no lo haga. I'll tell you, many years ago when I was considering marrying a young woman, Muchos años atrás, cuando yo estaba considerándome casar con una jovencita, and I had the teacher, the preacher said on a Sunday night, if there's some question you have, he said you ask God, and within 3 days expect Him to answer you. y así de la nada un predicador en un servicio me miró, dijo, en 3 días tú vas a tener una respuesta de parte del Señor a lo que tú estás preguntando. So I told the Lord, should I marry this woman? Y porque yo le decía en ese tiempo al Señor, Señor, ¿yo me debo casar con esta mujer? So on Wednesday night we went back to church, Así que cuando regresé a la iglesia, and the pastor called people up front for prayer. así que el pastor en ese día había llamado a todos para adelante para orar. So I went up because I was thinking, well, this has been 3 days. Así que yo también pasé adelante y dije, porque ya pasó 3 días, ¿qué me dirá el Señor? And all of a sudden, the most horrible, yucky
feeling was right here. Jackie. Yes, my kids. Y me sentí muy horrible, muy Jackie, Jackie en feo, ¿no? En español sería feo. Horrible, me sentí horrible. And I thought, oh, Lord. Oh, sí, Señor, oh, no, oh, gloria a Dios que me hablaste, Señor, que no debería ser. Sitting on the front row, I've been sitting beside her. Y justo la jovencita estaba a unos metros de mí, ¿no? And I glanced back at her with a beautiful little smile, and I thought, oh, Lord, don't tell me that. Y me miraba con una sonrisa tan linda, tan preciosa, ella súper linda, y yo, pero no sentía, oh Señor, mi mente dice que sí, pero mi corazón dice que no. But we didn't get married. Así que no nos casamos. We both knew we were supposed to marry each other. Nosotros pensamos en nuestra mente que deberíamos casarnos, That's a very important thing, amen. pero mi corazón sabía que no era la So persona. stop and let something like that. Don't go against it. Don't go roughshod over it. You get in deep trouble. Así que si usted no tiene paz para hacer algo, no lo haga. Amén. La Biblia dice, busca la paz y síguela. Okay, now let's go to Acts chapter 15. Vamos a Hechos capítulo 15, versículo 24. Read verses 24 and 25, please. Yes. Hechos 15, 24 y 25 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarse y guardar la ley, lo cual ellos no deberían hacerlo. Nos ha parecido bien, es decir, ha percibido bien en su interior, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo. Amén. Now, as the baby church was being formed, there were some people that were still wanting to cling to the law, and they were coming to the Christians and said, "Oh no, you got to keep on getting circumcised. You got to keep on, doing all of that." And so they decided, well, wait a minute, we're going to seek God. And what they said was, it seemed good to us, being assembled with one accord, to meet with the men of Barnabas and Paul. So what they did was they acknowledged the Lord, and they said, Lord, what do you think about this? And when God told them things they should do. Amén. Long. Okay, el contexto de eso es que esta iglesia que estaba iniciando, todavía era una iglesia bebé que están aprendiendo en la palabra, a conocer a Cristo. Entonces vinieron los de la ley y le dijeron, Cristo no es todo, te faltan los mandamientos, te faltan los sacrificios, tienes que volver a la ley. Pero ellos no deberían ir a ningún tipo de ley, sino solamente ¿a quién? A Cristo. Así que por eso Pablo dice, les vamos a enviar, hemos sentido guiarlos, llevarlos a unos maestros, bueno, en la palabra que son Bernabé y Pablo. Amen. 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 Now, in the book of Acts, let's go to chapter 16, if you'd read verse 6 through 10. Amén. Hechos 16, del 6 al 10. Dice así, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu nuevamente no se lo permitió, fueron guiados, ¿no? Y el 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahí está el Espíritu Santo, dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos con el Evangelio. Cuando vio Pedro la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba, o sea, en su corazón sabían la paz, que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio en ese lugar, más no en los otros lugares, sino ese lugar primero. Amen. So here we see that they were forbidden by the Holy Spirit to go preach the word in Asia. Y recuerden que por el Espíritu Santo ellos fueron guiados a no predicar todavía en cierto lugar. Well, the Holy Spirit didn't come and hit them in the head and said, don't go there. Así que el Santo les dijo, pues no vayan a ese lugar. They do it on the inside. No vino algo externo y los asustó, sino que en su interior dijo, no vayan a ese They lugar. had no peace, No tenían paz para ir, no leading. no tenían guianza para ir a ese lugar. So that's what we could do, is we follow that peace. We follow what seems right to us. Así que lo que usted tiene que hacer es darse cuenta que
debe asegurarse que tiene paz para hacer algo. Si usted tiene paz, hágalo en el nombre del Señor. And then also it says in verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. Y dice en el versículo 9 que Pablo tuvo una visión en la noche. So here we see a man of Macedonia pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Dice que había un hombre arrodillado de Macedonia que decía, ven a Macedonia con el Evangelio. Y ahí supo que era de Dios. Now, after he had seen the vision, he sought to go to Macedonia, Así que cuando vio la visión, enseguida se fueron para Macedonia. concluding that the Lord had called him to preach the gospel to them. Concluyendo, percibiendo en su corazón con paz de que era Dios que les decía, vayan a Macedonia. So the Holy Spirit let them know, I don't want you to go there, Así que el Espíritu Santo le decía, no quiero que vayas a este lugar todavía. but he actually gave him a vision of a man speaking to him and said, you want to go there. Sino que primero ve a este lugar. Amén. However, even though they saw the vision, he still had to go by what's right. Pero aún así, Pedro, a pesar de que tuvo la visión, se aseguró de tener paz, la seguridad en su corazón. Amén. I'm going to tell you a story about a man named Kenneth Hagin, and he had a pastor friend that was sick. Voy a contarles un poco una historia corta del hermano Ken Hagin sobre un pastor que estaba enfermo. So he went to his house and he went in and he was in the bed and Brother Hagin was asking him about, well, you know, God wants to heal you. Así que el pastor estaba enfermo en su cama y parece que no creía en sanidad. Así que Dios le dijo el hermano Kenny Hagin le dijo al pastor enfermo, Dios desea sanarte. And the man said, well, Brother Hagin, he said, I want to tell you what happened. Y el pastor dijo, espera hermano Kenny Hagin, le voy a decir lo que ha pasado. Just a few days ago, Jesus walked into my room here. Pero le comento que hace pocos días atrás Jesús apareció en mi cuarto. I saw his white robe. I saw his legs. I saw his feet, but I was afraid to look up at him. Yo vi su ropa blanca, vi sus sandalias, su rostro brillante. And he said, it's not my will that you be healed. Y él dijo, Jesús me dijo, no es mi voluntad que estés sano. So Brother Hagin asked him a question. Así que el hermano Kenny Hagin, maestro, hermano Don y también mi maestro, le dijo, a ver, déjame hacerte una pregunta. He said, you're praying for your son to be saved, right? Tú has orado para que tu hijo sea sanado, ¿verdad? If Jesus came and told you, your son, I don't want your son to be saved, what would you say? Y si Jesús viniese como una visión y te diga, no quiero sanar a tu hijo, ¿qué harías? So the pastor with his lightning fast mind said, I got it. Y el pastor dijo, lo entendí. He said, I would like to. Oh, a mí también me gustaría. Because the Bible says in the book of Corinthians that Satan is able to transform himself into an angel of light. En Corinto dice que Satanás se puede transformar como un ángel de luz. And he'll come and he'll tell lies. Y él se transforma, se expresa, se manifiesta para mentir o engañar. But see, when he realized what the Word of God said, he said no, and he was healed. Amen? Amén. Así que la palabra de Dios sí lo dice que quiere que todos sean sanados. Amén. So even though you might see a vision, what you see in that vision, it's got to line up with the Word of God. Si usted tiene una visión que se le aparece Jesús, se le aparece el Padre, se le aparece el Espíritu Santo, debe estar alineado ¿a qué? Amen. A la palabra del Señor. Let's read Romans 8, verse 16. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio. Amén. Yes, the Spirit of God on the inside of you, you'll know that you're His child. Así que el Espíritu Santo dice que te da a ti una seguridad para que tú sepas siempre que eres un hijo de Dios. Now I'm going to tell you my own testimony for a little bit. This it happened to me. I don't know if it'll happen to other people the same way. Les voy a contar mi testimonio de cómo me pasó a mí. I got saved on a Sunday night at a Pentecostal church, Yo fui salvo un domingo en la mañana en una iglesia pentecostal. and 2 weeks later we went to a camp meeting to where this church was together with lots of people. Así que 2 semanas después fui a un campamento con otros creyentes. And when I got saved, I didn't feel anything. Y cuando yo fui salvo, yo no sentí nada. So the pastor told me, go tell people. So I started doing that. Así que el pastor me empezó a decir lo siguiente.
But still, there was kind of doubts going on in my mind if this was real. Porque yo me ponía a pensar, ¿cómo es eso que soy salvo? Pero sé que sabía en mi interior que soy salvo, pero en mi mente no había la diferencia. So at the end of the meeting, actually the man that was speaking was a pastor that led me to the Lord. Y en medio del evento, había el predicador quien me había guiado al Señor, And I'd only been saved 2 weeks. ya hace 2 semanas atrás. And I saw him up there. He was speaking like he was God. Y lo miraba y él predicaba como si yo escuchaba como si fuese Dios mismo hablando. It was like he had a glow on his face. Tenía como una especie de gloria en su rostro. I didn't know anything about prophecy. Yo sé que él no profetizaba, So my mind said, that's God telling me to go down there. así que yo en ese momento estaba, ese es Dios hablando por este hombre hacia mí. Now, if you understand the way I was, because I had been going to church for 3 weeks on Sunday nights, and I felt very uncomfortable in church. I thought, these people don't want me here. y bueno, hasta ahí habían pasado como 2 o 3 semanas. Y si usted me hubiera conocido a mí en ese tiempo, yo le hubiera dicho a usted, estoy incómodo acá, pero aquí me jala y hoy escucho la voz de Dios por medio de esta persona. So in the natural, I had no desire to go down there. I figured there's like 200 people there. Así que en lo natural como que no tenía en mi mente carnal estar ahí, pero en mi interior sí. But when I heard the words coming out of his mouth, I thought, that's God. I got to go down there. Y yo decía en mi interior, empezaba a ver, mira, Dios me está hablando por medio de este hombre de Dios. So I went down there to the altar. I got down on my knees, and I don't know what to do. Entonces yo pasé adelante cuando me invitaron a oración, estaba arrodillado y no sabía por qué, pero había pasado y no sabía qué hacer en mi mente. I'm just telling you what happened. It was like I saw 200 sets of eyeballs on my back saying, who is this guy in our church and what's he doing here? Y yo percibía y sentía como en mi mente como que 200 personas que estaban detrás de mí decían, ¿quién es este chico que está adelante? ¿Quién es este chico? I know it's crazy, but that's where I was. Y yo me sentía así medio loco, pero con alegría en el corazón, pero mi mente me estaba, digamos, analizando muchas cosas. And all of a sudden, I felt somebody leant down the other side of me, and I had my head down. I didn't see him. They put their arm over my shoulder and said, young man, I want you to forget about everything that's going on, and you talk to God. El hombre de Dios que empezó a orar por todos se acercó a mí y me dijo, joven, te digo que estás pasando cosas extrañas, pero recuerda que Dios está contigo y Él te va a ayudar siempre. And when he said that, it just like a release came in me. Y cuando Él me habló a mí y me dijo eso, todas esas ideas, todos esos pensamientos se fueron y me sentí libre. Because on the Sunday night services, before I got saved, I went 3 Sunday nights. People would stand up and say, I love Jesus. Porque 3 semanas atrás, más o menos, cuando me entregué mi corazón al Señor Jesús, había gente que decía, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. It's called testimony service. Y era como un servicio de testimonio. And person after person would stand up and say, I love Jesus. Y cada vez pasaba una persona hacia adelante y decía, yo amo a Jesús, me pasó esto, yo amo a Jesús. And my mind said, what are these people talking about? Y yo en mi mente en ese tiempo decía, ¿de qué están hablando esas personas? Have they seen Jesus? Ellos dicen que aman a Jesús. I haven't seen Jesus. Yo también tengo a Jesús. How these people see Jesus? Ellos también tienen a Jesús. But when that man put his arm around my shoulder, Pero cuando este hombre puso a orar por mí, puso su mano en mis hombros forget about everybody around here. y me dijo, olvídate de ideas raras All of a sudden, these hands shot up. y levanta tus manos y di conmigo así. I was not aware of anyone in the place. Y me dijo, no seas consciente de lo natural de lo que pasa But alrededor, it was like warm, sweet honey. Just went. sino que recibe del fluir de Dios que es tan suave, fresco. Y yo empecé a sentir eso. And I started saying, I love you, Jesus. I love you, Y Jesus. desde ahí recién empezó a decir, te amo Jesús, te amo Jesús. Recién como los hermanos que pasaban adelante decían, te amo Jesús. God, bore witness with my spirit, I am a child of God. Así que yo permití que el Espíritu Santo empiece a obrar en mí desde ese momento. Probably want to happen to everybody that same way. That the Holy Spirit he'll bear witness Permite que el Espíritu Santo hable a tu that you vida. are His child. Y no va a ser como en mi vida, pero permite que Él hable, fluya en tu vida. He wants great things. Recuerda que Él te ama y el mayor está dentro de ti.
Amén. Now Aleluya. let's go to Isaiah chapter 55 and verse 12. Vamos a Isaías 52:12, dice así, Isaías 52:12, porque con alegría saldréis y con paz seréis vuestros vueltos guiados, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Dice una vez más, porque con alegría saldréis y con paz seréis guiados, con paz seréis guiados o vueltos. God says, you shall go out with joy. Dice que tú sales con alegría. See, the Bible says the joy of the Lord is our strength. Dice la Biblia, el gozo del Señor es mi fortaleza. That the Lord is the strength of our life. El Señor es la fortaleza de mi vida. So we go out with joy. Así que por eso podemos caminar en gozo. And we're led out with peace. Y dice ser guiados con paz. If your peace is gone, then you better check in with God. Si tu paz se ha ido experimentalmente, pues chequea qué está pasando con Papá Dios. Because there's times it's easy to get caught up with all that is going on in the world. Así que a veces hay cosas alrededor que te pasan y te atacan y te influyen. But to really walk with God, we need to let Him be the first thing every day. Pero siempre tienes paz con el Señor. Por eso si no la percibes, chequea, habla con el Señor. That He is our whole life. He's everything. Porque recuerda que Él es tu paz, Él es toda tu vida. Because the Bible says heaven and earth will pass away with a fervent heat. Así que las cosas van a pasar, pero la paz del Señor y su palabra permanece. All this planet we see, it's not going to be anymore. Así que ustedes van a poder depender siempre de Él. Todo va a empeorar, pero la paz. So you just get to us, close to it, wanting it. Así que qué bueno que usted ha nacido de nuevo y tiene la paz del Señor. Because we're going to spend our eternity with Him. Y usted desde ahora puede disfrutar de su experiencia de la eternidad con Él. And we're in our eternity now. Y tenemos la eternidad de Dios ahora. The moment you were born again, En el momento que usted nació de nuevo, you're an eternal being. usted tiene la eternidad de Dios en su Everybody is interior. an eternal being. Todos tenemos la eternidad de Dios. Nobody ceases to exist. Así si no, pues no existiríamos. Tenemos vida en It's Cristo. just you don't want to go to that other horrible place. Si no tuviéramos la eternidad de Dios, la vida de Dios, estaríamos en otro lugar, And with alejados de Dios. everything in you, Todo lo que está en ti, you make sure asegúrate that you don't go to that place. y que eso te pueda guiar a no ir a lugares que no deberías ir. Keep Him first. Mantente en la paz. Don't let the world pull you away. Don't let the cares of this world and the deceitfulness of riches turn you away. No permitas que las cosas del mundo, cosas externas te guíen a otras cosas, sino siempre estate enfocado y guiado por la paz del Señor. Because they're pulling on you. There's a pull. Porque la paz de Dios está en ti. And we have to stand strong. Y eso nos ayuda a ser fuertes en el Señor. Amén. Committed to the Lord, loving the Lord. Así que amando al Señor, amando al Now let's Señor. go to John chapter 10. Y para casi terminar, vamos a Juan 10, 2 al 5. Juan 10, del 2 al 5, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Amén. Okay, it's talking about the doorkeeper opens and the sheep hear his voice. Así que este verso habla de que alguien entra por la puerta y las ovejas saben discernir cuál es la voz de Dios. Psalm 23 says, the Lord is my shepherd, I shall not want. El Salmo dice: el Señor es mi pastor, ¿verdad? Y nada me faltará. Amen? Amén. He's the great shepherd. Él es el gran pastor There are earthly shepherds, pastors underneath him. y Él es el pastor de pastores incluso. But he's our great shepherd. Él es el gran pastor. And he leads us, Él nos he guía, guides us, Él nos he fortalece, provides for us, Él provee para he nosotros, protects us. Él nos protege. Amen? He Amén. gives us peace. Él nos da su paz. He gives us nourishment in the presence of our enemies. Él nos da instrumentos y victoria ante los enemigos. His goodness and mercy follow us all the days Su of our bondad life. y su misericordia nos siguen para siempre. David said, and I will dwell in the house of the Lord Y forever. David decía: siempre querré estar con el Señor. That's your goal above all goals, Y my es friend. lo que nosotros como David anhelamos siempre, permanecer a I know disfrutar we're here to know God de
la comunión See con people Dios. saved. Y nosotros queremos ver que la gente sea salva, But the first thing you've got to do is keep your heart and soul with God. pero lo primero que usted debe hacer antes de ir a salvar gente es que usted tenga comunión. Disfrute su comunión con el Señor. It's too vitally important Es bastante importante because eternity is forever. porque esa es la eternidad que usted puede disfrutar. Even the Bible talks about there were people in the New Testament that fell away having loved this present world. Para que sí también la gente aprenda a disfrutar primero de su comunión con el Señor. We can't go away from Him, amen? Y no podemos estar así lejos del Señor experimentalmente. Now, verse 4 it says, He brings out His own sheep, and they go before the sheep, and they follow Him, for they know His voice. Versículo 4 dice, cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. See, the shepherd is not behind the sheep saying, get on, Roger, get on, go on. El pastor no está detrás de las ovejas para empujarlas. Avance, avance. Él no está detrás. That's not the way it works. Eso no es. The shepherd goes in the El front, pastor va adelante and the sheep follow. y las ovejas le siguen. I lived in Scotland for a while, and I got to see the sheep. Sheep are on the hills over there. Cuando yo estaba en Escocia veía eso, los pastores delante y las ovejas detrás. And I heard a story about a sheep one time. Y escuché una historia en una ocasión. The man was on a hill, and he was watching it, and there were two shepherds, and they brought their flocks together, and they went to a water, and the sheep all started drinking. Y había dos personas que estaban ahí cerca en el pasto con las ovejas estaban tomando su agua. So all the sheep, they just all mingle together. They all get down to the water. They all started drinking. And the man was concerned. He said, oh no. Así que había, el hombre parece que se quería mover o salir de ahí, pero las ovejas seguían tomando agua. Decía, oye, ¿qué está pasando con las ovejas? What are these shepherds going to do? ¿Por qué vamos a hacer con las ovejas? How are they going to know what sheep are theirs? ¿Cómo vamos a hacer que estén ahí? But in a little bit he found out. Pero ahí se dieron cuenta de algo, Because one shepherd went this way. porque en una oveja en ese momento, Another shepherd went this way. había una oveja que se iba para aquí, otra oveja para allá. And when this one went that way, all the sheep started following him. Y cuando había una oveja que se iba por otra parte, la mayoría de las ovejas le seguían las The ovejas. sheep started following him. Y otras ovejas estaban por la otra parte. Because the sheep knew who the shepherd was. Porque el pastor estaba por allá. Amen? Amén. We're following the shepherd. Pero nuestro pastor, Padre Jesús, nos guía bien. Hallelujah. Amén. Él sí nos guía bien. Gloria al So we Señor. follow his voice. Así que usted escuche su voz. Siga la voz de Jesús. Now look at Psalms 37 and verse 23. Y vamos a Luke, Psalm, right? Salmos 37, 23. Go ahead and read it. Ok, dice, por Jehová son ordenados los pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Amén. So see, the Lord will order our steps. Así que el Señor ordena nuestros pasos. Hallelujah. Aleluya. Now let's read Isaiah 30 and 21. Y finalmente leemos Isaías 30, 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, anda por él y no eches la mano a la mano derecha ni tampoco forzáis la mano izquierda. Hallelujah. This is good. Amén, eso es bueno, miren. So as you go out. Así que es como que tú vas por este camino, And there'll be something to say, this is the way. hay una voz en tu interior que dice, este es el camino, Walk ye in it. camina en ese camino. Don't turn to the right, No, don't turn to the left. no te vayas a la derecha o a la izquierda o derecha. See, the Bible says in Hebrews, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que mira a Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Our Amén. eyes are set on Jesus. Así que pon tus ojos en Jesús, en nuestro pastor. He's our life. Él es la vida, Él es nuestra paz, Él es nuestra victoria. Él es todo lo que nosotros necesitamos, lo que necesitamos. When we have Jesus, we have everything. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Hallelujah. Aleluya. So we don't want to not go with him. We want to press in even more and more. Así que no oramos para poder rogar, sino para ordenar. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Glory to God. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús.